tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como dice aquí en el título, vamos a hablar sobre uno de los placeres de la vida y es el sexo. Pero en esta ocasión, sexo dentro de los cruceros. Muchos se preguntarán, voy a trabajar por 7 meses, 8 meses, 6 meses dentro de un barco y muy seguramente voy a conocer a alguien. Llegará el momento en que vas a querer hacer, ustedes ya saben, el ñañañiquis. ¿Qué va a pasar en el caso de los hombres si dejan a una mujer embarazada? En las mujeres, ¿qué va a pasar si yo llego a quedar embarazada? ¿Qué medidas puede llegar a tomar la empresa? ¿Qué beneficios quizás voy a tener? O incluso para las mujeres que a veces sufrimos de eso de nuestra zona íntima que es muy delicada y vamos a tener infecciones, ¿dónde voy a conseguir óvulos? ¿O qué nos recomiendas, Vivi, para el tema de la sexualidad dentro de los cruceros? Así que si quieres saber toda esta información, quédate aquí donde yo, Viviana Bernal, te lo voy a contar sin pelos en la lengua. Los pueden conseguir, mis amores, dentro de los cruceros. En cada crucero ustedes van a encontrar un medical center donde ustedes pueden ir, pedir sus condones o incluso ponen dispensadores de condones, así que no hay ningún problema de que no se puedan encontrar estos métodos anticonceptivos. En cuanto a las mujeres que sufrimos mucho de nuestra zona íntima, tenemos que tener muchas precauciones. Yo recomiendo que antes de que ustedes vayan a trabajar dentro del crucero, compren sus óvulos estando en tierra. Muy importantes porque de verdad créanme que los van a necesitar. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los miembros de la tripulación tienen sexo todo el tiempo, todo el día que quieran. Cuando uno está en su break, cuando uno llega a la noche y quiere dormir con su pareja. Y esto es muy normal verlo. Incluso yo he escuchado de testimonios donde también dentro de los cruceros se hacen orgías. Una de las preguntas que yo recibí en el grupo fue: Vivi, ¿cuál es la política de un crucero al saber que una tripulante queda embarazada? Tuve la oportunidad de poder hablar con una chica que vivió todo este proceso. En estos momentos se encuentra aquí en tierra esperando por su bebito y nos comentó: cuando se entera la empresa que estás embarazada, te cubre los exámenes de ecografía y demás hasta máximo 6 meses de embarazo. ¿Qué pasa, mis amores? No vamos a poder comparar una chica que se encuentre en embarazo con una posición de oficial, incluso de oficina, incluso del mismo medical center o gift shop de ventas, que son posiciones donde no se requiere así de un nivel de fuerza como el de una mesera. En restaurantes tú tienes que trabajar muchísimas horas, más encima estar cargando a veces hasta muchos platos, se requiere de fuerza, hay mucho estrés, incluso la comida no es muy buena. Y hay que tener en cuenta también que la chica puede llegar a tener un embarazo de alto riesgo, entonces muchas no van a poder estar esos 6 meses dentro del barco y van a tener que hablar con su full manager, con el maitre d', con medical center, para que las tengan en cuenta y puedan llevarlas a otra área un poco más suave. En el área del restaurante, no sé, pues que los pongan a setear, que era como organizar las mesas, hacer los cubiertos, cosas que no requieran como de tanta fuerza. También le hemos preguntado a esta persona cuánto tiempo una chica embarazada puede estar fuera de la compañía. Y ella nos dice: las mujeres embarazadas aplican a un tiempo de ausencia que es de 1 año y medio para volver al barco y con la misma posición. Si tú te excedes de este tiempo, vas a poder volver, pero con una posición menor. Las cosas negativas que puede traer esto es que la compañía normalmente, yo digo que todas las compañías de cruceros, no sé en otros barcos como sea, pero dicen que el tiempo de la maternidad la compañía no te la va a pagar. O sea, dígame lo difícil que puede llegar a ser para una chica que quede embarazada de algún chico que no quiera responder por su hijo,
Va a ser muy difícil estar un año en tierra sin poder trabajar, sin poder pagar tus medicinas, tus ecografías, ir a donde tengas que ir. Es una situación muy difícil si no llegas a tener un apoyo. Yo lo veo de esa manera. En el caso de los hombres, tienes tu pareja y tu novia quedó embarazada. Nos comentan acá que el papá tiene derecho a aplicar una paternity leave, que es una ausencia de 6 meses máximo para que no pierda la antigüedad. Otra cosa negativa es, chicas, cuídense, porque dentro de un crucero no es obligatorio que si un chico te dejó embarazada, él deba de responder por tu hijo. Él puede decir, oh, lo siento, so sorry, ese hijo no es mío, y ahí te quedaste sola, abandonada, destrozada, con el corazón roto, y nada puedes hacer, porque igual vas a tener que bajarte y pues seguir con tu bebito sola. Afortunadamente hay otras chicas que tienen experiencias positivas donde tienen un novio, una pareja y no sé, quedaron embarazadas por accidente o uno nunca sabe, lo planearon y el chico pues es un caballero y responde por su hijo o se las lleva a vivir a sus países o vienen y las visitan. Bueno, el hecho es que hacen el esfuerzo por tenerte a su lado, pero hay otros chicos que no lo van a hacer, así que hay que tener mucho cuidadito de quedar embarazado por ahí. Y bueno, mis amores hermosos, de esta manera yo me despido. No olviden que el sexo no es malo, pueden disfrutarlo, pero háganlo con seguridad, por favor, y más dentro de un crucero, más dentro de un barco, por favor, porque pues pueden pasar muchas cosas, como por ejemplo, niñas, dentro de los barcos la gran mayoría de los hombres a veces tienden a tener un menú muy grande de mujeres. Así que hay que saber también con quién uno se mete. Con un buen chico que te respete, que te quiera y que no te vaya a dejar por ahí con un problemita después. Gracias por haberme acompañado en este video. Les mando un beso grandísimo y nos vemos en una próxima.